tratar a los pacientes fuera de su casa sin la necesidad de que ellos tengan que entrar en los hospitales. El doctor dice que él sirve en una comunidad de 35,000 habitantes, los cuales todos están congregados en el área, en el radio de una milla cuadrada. To go to the hospital. Él trató de hacer un protocolo para que tratara a los pacientes sin tener que recurrir a que sus pacientes fueran a un hospital. So I studied what the South Korean people used to treat, and that was hydroxychloroquine with zinc. And I studied what came out of Marseille, France, the study where they used hydroxychloroquine and azithromycin. And I also looked at the Massachusetts General, one of the Harvard hospitals in Boston, how they were treating patients in the ICU. And I put together all that information, and I came up with a 3-drug approach that I started to use with my patients in my office. And the 3 drugs are hydroxychloroquine, zinc sulfate, and azithromycin, and I'll explain how they work. But most importantly, I started using it in my high-risk patients. Let me translate that. El doctor dice que él empezó a observar a South Korea, lo que había pasado en Francia, en Marsella, y también en Boston, Massachusetts, y que junto con observando esto, él puso un protocolo basado en 3 medicamentos: hidroxicloroquina, acitromicina y sulfato de zinc. And I started, when I would see a patient, if the patient looked like they had the infection, because with the test that we have takes 3 days to get the results. And that takes too long because there's a small opportunity in the beginning of this infection where if you hit this virus hard and early, you can really prevent a lot of problems later. It's like... En un inicio, el examen para el examen tomaba 3 días y era imperante de que él pudiese tratar al paciente antes que entrara en un estado crítico, y él viendo el cuadro del paciente empezaba a tratar al paciente porque no podía esperar 3 días. So, like anything else in medicine, if someone has an appendicitis, you want to treat it before it ruptures. Someone has a strep throat, you want to treat it before it damages the heart. So the same thing with this virus. This virus destroys the lungs if you don't treat it in time. So, but not by everyone, only by the high-risk patients. Lo mismo que en medicina, siempre si tú tienes un paciente que sufre de apendicitis, tienes que tratarlo antes de que haya una ruptura del apéndice, y también que no se afecte el corazón. Pero en este caso se afectan los pulmones de los pacientes. So this virus has in a high-risk population, meaning anyone over the age of 60 who has the infection, anyone who has medical problems like diabetes, heart disease, cancer, anyone whose immune system is weak. These patients have between a 5 and 10% chance of dying. Estos pacientes los pacientes de alto riesgo que tienen diabetes, condiciones del corazón, ¿verdad? Y también tienen otras enfermedades como cáncer, son pacientes y otros pacientes que tienen un problema de inmunidad, están a un alto riesgo y entre el 5 y 10% de que pueden morir, en el caso de los pacientes de él. Now, the low-risk population, the young, healthy, less than 60, with no medical problems, the statistics show that 99% of the time they get better without any treatment.
Dice que los pacientes de una edad de 60 años o menos que no tienen un 99% de sobrevivir siempre y cuando no tengan otras enfermedades, o sea que con el tratamiento de él. So the most important part of this treatment is to identify the high-risk patients with the infection early and to treat them hard. And I would like to tell you now my data, my statistics. La parte más importante es tratar a los pacientes. Dr. Excelente, go ahead. Go ahead, I'm sorry. Go ahead. I have seen over 1,000 patients with the infection, either diagnosed with tests. By the way, out of 66% of the tests that I did in my patients were positive. So 2/3. So the majority of the community that I serve had the infection. La mayoría de los pacientes que él ve en la comunidad tienen la infección. 66% de los pacientes que él vio han recibido el test. Quiere decir que 2/3 de la población, y él ha visto más de 1,000 pacientes. The infection has certain properties, symptoms, which make it easy to diagnose. La infección tiene ciertas indicaciones que es muy fácil de identificarla. Number one, it takes away the taste and the smell of many people. Y parte es que le quita el gusto, el paladar y el olfato a muchas personas. It has high fever and bad cough. Fiebre alta y una tos persistente. And it causes diarrhea. Y causa diarrea. It seems not to cause muscle pain. Pero parece que no causa dolores musculares. So a good doctor could tell the difference between the influenza virus, the flu, versus the corona COVID-19 virus. Un buen doctor puede diagnosticar la diferencia entre la influenza, el resfriado y el coronavirus. So my statistics, which is important, is over 1,000 patients I saw with the infection, but I only treated 383 with medication. Él vio más de 1,000 pacientes. Las estadísticas del Perú solamente trató 300. Could you tell me the number again, Dr. Zelenko? What? What's the number? 383. 383 patients. He only prescribed medication. Solamente le prescribió la receta a 383 pacientes. Y la razón por la cual... The reason why I treated those patients was because they were the high-risk patients. They were older than 60, they had medical problems, or they looked very sick. Solamente pacientes que tenían una edad avanzada de 60 años o más y que estaban de alto riesgo. So out of all those patients, I had 2 patients die. 2 de sus pacientes murieron. Fuera de todos los pacientes que él ha atendido, 2 de los pacientes murieron. One of the patients who died had leukemia, and the other patient was older and had lung disease. Uno de los pacientes tenía leucemia y el otro paciente era de una edad avanzada y tenía problemas de los pulmones. I had 4 patients on a respirator. Tiene 4 pacientes en un respirador. And fortunately, they are all now off the respirator. Y ya esos pacientes no están en el ventilador. And I had 5 patients admitted in the hospital for pneumonia, for IV antibiotics. Y 5 de sus pacientes fueron admitidos en un hospital están recibiendo, ¿cuál es la palabra, doctor Sánchez? Sería antibióticos. And 2 of those patients went home already. Y 2 de los 5 pacientes que estuvieron hospitalizados ya están en casa. That's important because if you looked at the predictions statistically,
out of the 383 high-risk patients, depending if you assume a 5 or 10% mortality, you could have expected 19 people dead and around 30 to 40 on the respirator. Okay. De acuerdo a las estadísticas que estamos viendo, de los 383 pacientes que él ha visto, la expectativa era de 5 o 10% de una tasa de mortalidad, los cuales serían 19 pacientes y 40 en el ventilador. Pero lo que él ha visto es solamente 4 pacientes en el ventilador y 2 que han muerto. And I had 2 patients dead and 4 on a respirator. Y los 2 pacientes que murieron, él vuelve a recalcar nuevamente que él tuvo 2 pacientes que murieron y 4 en el respirador. So I realized what this means, and I made a YouTube video addressed to the President of the United States. Él pudo identificar lo que estaba pasando y le hizo un video de YouTube al presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. The next day, his chief of staff, Mark Meadows, called me. Al día siguiente, el jefe del departamento de los empleados del presidente, ¿verdad? Chief of Staff, llamó al doctor Zelenko. Él se llama Mark Meadows. He wanted to know what I was doing.